por estar aquí con nosotros. Bueno, yo creo que a mí me toca ponerle la cherry al pastel, ¿no? Básicamente hablar sobre temas que siempre son un poco incómodos, y es el tema de los costos económicos del cambio climático. Todo esto, de una u otra manera, pues son de los aspectos importantes cuando hablamos acerca de la gestión del cambio climático. Porque de hecho, todo lo que hacemos o dejemos de hacer tendrá alguna repercusión dentro del sistema. Quiero un momentito, a ver, ok. Quiero, bueno, pues concentrarme en estos 6 puntos. Y les voy a poner ejercicio al final. Así que presten atención. Básicamente vamos a hablar un poco acerca de cómo se han estimado los impactos del cambio climático a nivel global. Vamos a hacer también, a evaluar, a mirar algunas evaluaciones que se han realizado sobre temas de impacto económico del cambio climático en República Dominicana. Algunos ejercicios de metodología de curvas de costos marginales de mitigación. Y quiero concentrarme en esta parte justamente porque también para mí fue un asombro cuando, bueno, porque siempre yo había oído de la curva MAC, ¿no? Sin embargo, cuando entras dentro de lo que son las bases de la metodología, pues te das cuenta que justamente esto viene donde se buscaba justamente cuantificar lo que eran los pasivos ambientales asociados a determinadas medidas. Entonces tenían que identificar cuáles eran pues los diferentes formas de evaluar económicamente pues estas externalidades. En República Dominicana ya se han realizado, hasta donde tengo conocimiento, por lo menos a nivel nacional, 2 ejercicios. Yo tengo tengo 2 de los ejercicios. Uno de ellos se hizo dentro del Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático, y ese está disponible en la red. Y también está otro ejercicio que se realizó, si mi memoria no me falla, probablemente hace 2 años, o 1 año y algo. Lo que pasa es que esta pandemia tiene uno como con los tiempos un poco trastornados. Donde básicamente pues también se hizo este análisis y se ha ido realizando de manera paulatina. Me parece que los sectores energía, luego se trabajó un poco con transporte, y creo que el último ejercicio que están realizando era con el sector AFOL. Lamentándolo mucho, yo no tengo los informes finales. Y bueno, con este tema de la pandemia, pues también ha sido muy difícil inclusive participar dentro de los esquemas de socialización de esos ejercicios, pero definitivamente son de los aspectos que me gustaría resaltar. Y vamos a hacer también un ejercicio de costeo, rapidísimo, por lo menos en el tiempo que me queda. Quiero quizás empezar con esta frase, ¿no? A ver si algunos de ustedes, y me lo ponen en la cajita de diálogo. Esta frase, pues, fue dicha en inglés, perdón, donde básicamente decía: todavía hay tiempo para evitar los peores impactos del cambio climático si actuamos enérgicamente ahora. Si alguien tiene indicación, 1, de quién la dijo, 2, en qué tiempo lo dijo, por favor, pónganlo en la cajita de diálogo. Si no, pues simplemente digan: no sé, esto, lo otro, aquello. Para ver, para tantearlos. A ver, yo no veo nada, déjenme asegurarme. Ay, Dios mío, nadie. Pero cuidado, están durmiendo. No, no fue Greta. No lo había oído. Ok. No lo sé. Ok, no. Antonio Gutiérrez, no. Ok. Ok. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, pues miren, les comento esta frase. Espérense que ahora esto, cuando yo me voy a otro comando, ustedes saben que esta cosa no funciona, ¿verdad? Esto lo dijo Nicholas Stern en el 2007 en su informe económico mundial de lo que era la economía del cambio climático. Él dijo: miren, todavía hay tiempo para evitar los peores impactos. Y bueno, pues justamente traigo solamente a la mesa, ¿no? Justamente para reflexionar sobre ello desde el 2007. Estamos hablando de que han pasado ya 14 años y todavía seguimos hablando y patinando sobre el mismo tema. No obstante a esto, yo creo que eso fue un
gran empuje frente a lo que era específicamente el abordaje del tema de cambio climático, por varias razones. Una, porque se vio primero lo que era el costo de la inacción, específicamente sobre el tema de cambio climático. Y justamente Nicholas Stern hace esta evaluación y dice, mira, si no hacemos nada, estaríamos hablando de que prácticamente el 5% del PIB mundial puede verse en riesgo. Pero además también, si hay algunas particularidades, pues también se puede elevar esa pérdida y ese daño puede elevarse a un 20% del PIB. O sea, ya ustedes se pueden imaginar la catástrofe que esto representa. Por el otro lado, también, pues justamente dice, miren, por otro lado hay que evaluar también lo que cuesta la acción, porque la acción de plano tiene una implicación económica. Y justamente, pues él habla de que la acción en ese momento estimada podía rondar dentro del 1% del PIB mundial. Eso, de una u otra manera, te deja ver que es una ventaja actuar, en lugar de simplemente quedarte a esperar qué pasa, ¿no? Es así, señor Iván. Desde hace mucho tiempo, desde el 72, claro que sí. De todas maneras, fíjense que también otra de las conclusiones que me encanta justamente del informe, y solamente lo traigo aquí como parte, a ver, para que ustedes pues de una u otra manera pues vayan al informe e intenten enamorarse de estos temas, justamente resalta que las inversiones que se realizan mundo sobre el clima. ¿Qué intentó Nicholas Stern hacer con nosotros? Pues justamente ayudarnos a entender la importancia que tenía pues evaluar lo que eran todas nuestras planes de inversión. Y esto, de una u otra manera, pues esa reflexión, pues justamente trajo muchísimas otras iniciativas que se han venido desarrollando frente a estos temas de costeos, de evaluaciones de flujos, evaluaciones con las curvas MAC, como anteriormente le estaba comentando simplemente al inicio, entre muchas otras cosas que se han ido dinamizando frente a esta primera evaluación global que realizó Nicholas Stern. No estoy segura que haya otra con la repercusión que tuvo esta, ¿no? Porque esta detonó una ola una ola expansiva de iniciativas, bueno, de hecho, en el 2007, uno de los pilares del Plan de Acción de Bali, que era uno de los grupos que fue accionado a partir de los grupos de trabajo de la convención, pues justamente establece el financiamiento como parte de lo que serían los building blocks. O sea, fue toda una revolución frente a lo que era el tema de financiamiento. No obstante, se venía hablando del tema de financiamiento, de las necesidades de financiamiento, de hecho fue considerado desde la Convención Marco. Otro de los grandes aspectos que me gustaría resaltar es el hecho de que los riesgos asociados y los trastornos económicos e inclusive la actividad social dice que tendrían implicaciones similares a lo que han dejado las grandes guerras y la depresión económica. Lo cual eso realmente nos llama mucho a la reflexión porque fíjense que no solamente habla de trastornos en lo que sería la parte económica, sino inclusive en lo que es la actividad social. Todos estos movimientos pues obviamente son parte de lo que es el reclamo de la justicia frente a la acción climática. Ok, entonces, perdón. Un momentito, que creo que me fui de la... no, sí, esa era. Ok. En República Dominicana, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues modestamente pues se han ido realizando una serie de cosas. Este ejercicio se realizó en el año 2010-11, fue publicado. Este ejercicio en particular, pues tenía como objetivo, ¿no? Pues fortalecer lo que era la capacidad nacional frente a lo que era la toma de decisión. Y justamente la toma de decisión asociada a cuánto esfuerzo en términos de financiamiento requeriría el país para poder abordar el tema de cambio climático.
Este análisis se realizó en un enfoque sectorial. Uno, o sea, no se hizo a nivel país, se realizó focalizado para la mitigación, para el sector energía y para adaptación para el sector turismo y agua. Pueden buscarlo en internet, si no lo tienen, pues con muchísimo gusto creo que lo voy a colocar, no sé si está colocado, pero si no lo pongo dentro de lo que es la bibliografía del curso, pero de una u otra manera eso nos da a nosotros también una idea de cuán, bueno, del dimensionamiento. No obstante, yo les traje algún resumito por aquí, pero no me quiero concentrar mucho en esto, ¿no? Simplemente pues se habla de cuáles eran las necesidades de, por ejemplo, atendiendo a una serie de medidas y acciones que existían en carpeta. Gracias, ¿no? Para que no me condenen por el hecho de que como ahora, teniendo una estrategia de movilidad eléctrica, pues simplemente no aparece aquí como una de las opciones. Tenemos que pensar, cuando uno escucha a una gente hablando, por lo menos yo intento hacer eso, cuando escucho a una gente hablar o cuando tengo la oportunidad de ver un documento, pues trato de entender el contexto en el que fue realizado. Cuando aquí en el 2010 la única cosa que se hablaba era de transformación, de lo que era conversión de vehículos, de combustibles. O sea, no se hablaba de sustitución de combustibles, no se hablaba de otro tipo de cosas, ni introducción de, ni siquiera gas natural vehicular. El gas natural vehicular, yo recuerdo que ahí se puso, fue como una especie de aspiración, pero no porque existiera una potencialidad real. De hecho, el gas natural vino a tener su real impulso dentro de lo que eran las políticas públicas, me parece que fue como en el 2012, 13, que salió un decreto que justamente declaraba, sí, 2012 o 13, que declaraba de alto interés el tema del gas natural vehicular. Estas estimaciones pues están ahí. Yo particularmente reconozco que la metodología te encasillaba a basarte en documentos más que en el juicio de los expertos. Y como todos sabemos, a veces lo que está dentro de los papeles no necesariamente responde a lo que es el juicio de los expertos. Esa metodología particularmente la encuentro muy rígida en ese sentido, pero no deja de ser un ejercicio interesante y que pudiera ser replicado haciéndole los ajustes metodológicos del lugar. Se hizo también un costeo frente a lo que era la parte de agua y también, bueno, frente a la parte de turismo. Y ahí están las medidas, ustedes luego van a poder mirarlo. Pero como yo les voy a poner ahorita un examen, quiero asegurarme de que ustedes pueden ver el ejercicio, el más fácil que lo voy a hacer yo. Listo. Entonces, fíjense algo, por ejemplo, entrando a lo que es la curva de costo marginal de mitigación, como les dije, la curva de costo marginal lo que busca es entender cuánto me cuesta una unidad adicional de abatimiento. Y en este sentido, pues los costos marginales pueden llegar a tener valores negativos. ¿Y qué representa un valor negativo? Y solamente, o sea, se lo digo porque vamos a verlo ahorita. Un valor negativo representa algo que es una opción interesante desde el punto de vista de lo que son las evaluaciones financieras convencionales. Ok, entonces, por si acaso les toca verlo por ahí, o quizá mucho, de hecho, sé que la han visto. Esta curva, esta gráfica es una representación, la curva marginal de abatimiento tiene, todo un análisis que se despliega dentro de una gráfica. Esta gráfica usualmente tiene este comportamiento, donde cada una de las barritas representa cuánto, por ejemplo, la parte horizontal representa cuánta mitigación puedo lograr con esa medida. Y la parte vertical, esto, si pueden ver mi cursor, lo que me dice es cuánto me cuesta, ¿ok? Entonces, aquí se ponen los costos y aquí se desplaya o se despliega lo que son las reducciones logradas por esa medida. Eso para que puedan interpretarla. Para los que no sepan, los que saben, pues bueno, pues ya les
ya sabrán mejor. Y por supuesto, podrán ayudar a los que no sabemos, Listo, entonces fíjense cuál es la situación específica. Eso tiene una metodología donde se delimita, por ejemplo, cuáles son las alternativas tecnológicas. Es importante definir una línea base, porque recuerden que estamos buscando cuál es el costo incremental de lo que sería un logro de una reducción de emisiones. Se evalúa estas alternativas, se determinan la inversión, costos de manejo, ingresos, cálculos de las emisiones, se prepara un cuadro de resumen con ese valor incremental, básicamente con lo que sería la alternativa menos la línea base. Los ingresos netos, se tiene que realizar un descuento de lo que son las inversiones, porque esto se realiza en un periodo de tiempo X, y por supuesto se trabaja en base a colocar lo que sería, identificar lo que sería la costo-efectividad, y se construye esta curva donde tú puedes tener básicamente información sobre cuánto le cuesta reducir una tonelada de CO2 equivalente. Vuelvo aquí con la grafiquita y simplemente estamos hablando de que todas, recuerden que les dije que cuando tenemos valores negativos, ¿verdad? Que son los que están por debajo de la eje de la X, pues sí, por debajo del eje de la X, entonces tenemos valores negativos. Entonces, aquí estaríamos hablando de que estas son opciones costo efectivas. ¿Qué significa esto? Que son rentables, que son interesantes desde el punto de vista de ejecución, en un plazo, ¿no? O sea, que si tú pues le haces cualquiera de las medidas convencionales de evaluación de costos, pues obviamente pasarán, ¿no? Esa evaluación financiera. Pasarán ese tamiz. Estas que están por encima del eje de la X me dicen algo. ¿Qué me dicen? Que necesito compararlas con el costo de oportunidad. ¿Qué representa un costo de oportunidad? Por ejemplo, si estuviéramos trabajando, si estuviera un mercado de carbono, pues yo tengo un costo de mercado, ¿no? De lo que serían las reducciones de emisiones. Bueno, y de hecho lo hay, por ejemplo, se escucha entrecortado, Nelly. Se escucha entrecortado. Bueno, yo tengo una guaguita platanera aquí atrás. Estoy tratando de competir. Estoy tratando de competir con la platanera. Créanme que esto no es fácil, trabajar desde la casa. Entonces, el costo de oportunidad, y ahora se escucha mejor, Milena. Sí, se escucha mejor. Excelente, ya la platanerita se fue, era la platanera que me estaba haciendo. Te quedan 5 minutos, por cierto. Ay, muchísimas gracias. Anda, pero ¿y el examen? Miren, bueno, pero nada, resulta que se compara con el precio de oportunidad. El precio, por ejemplo, el mercado de carbono, por decir algo, lo que pasa es que estaba pensando en el mercado formal, el mercado de carbono de compromiso, ¿no? Bajo el esquema de compromiso, pues obviamente sabemos de que ya no hay comprador, entonces, bueno, eso ha deprimido los precios a un punto que no se puede ya pensar en él. Sin embargo, a nivel de lo que sería el mercado voluntario, pues sí tenemos unos costos más o menos, un precio, ¿no? Y ese precio está, pues, delimita, ¿no? Lo que sería, ¿qué opción? Vamos a decir, por ejemplo, en el sector forestal, una tonelada de CO2 pudiera rondar los $10 en el mercado voluntario, ¿verdad? Por decir un número. Perdónenme si no está por ahí. Resulta que si todas las opciones que yo tenga dentro de ese sector, que estén por debajo de ella, pues obviamente son también interesantes desde el punto de vista, ¿por qué? Porque si ya supera, ¿qué es lo que me dice? Que necesito salir mejor al mercado a buscarlas, ¿no? Si es posible y si el mercado me lo permite, ¿no? Entonces, fíjense que esta herramienta, de una u otra manera, pues nos da información para la toma de decisión. Y como yo les dije que tienen un examen, no, esto es solamente, bueno, miren, yo se los dejé aquí solamente como una manera de que ustedes tengan una idea de cómo pues se construye, ¿no? Y esto lo hice con 3 medidas particularmente, puse una específicamente sobre una actividad de reforestación, donde se identifica
Bueno, vamos a ver si esto me deja, donde se identifica cuál es el impacto que tiene esa, ay, pero no, bueno, pero no se preocupen que en la que usted, sí, aquí está. Esa medida de mitigación, pues obviamente yo aquí les puse toda la información con relación a cuáles serían pues los datos con los cuales se construyeron. Por favor, si tienen preguntas cuando la vean, no tengan temor, me escriben y no hay ningún problema. En la página yo intentaré, está súper detallado. Pero de todas maneras, aquí se grafican lo que serían cada una de las opciones. La próxima medida que puse fue que sería de un proyecto de reducción de la deforestación, donde yo tendría unas reducciones evitadas. Y pues también aquí, pues más o menos les digo cuáles son los OPEX y CAPEX de esa medida. Y pues también lo que sería el potencial de reducción de emisiones. Estas se grafican y fíjense que aquella que era de reforestación, que tenía 18.11, pues esta de red que tiene más o menos 0.09, por decir algo, ¿no? Y queda entonces graficada, donde este es el potencial que tiene. Fíjense que aquí serían 46, que son 46, caray, espérense que no veo. Exacto. Están, por ejemplo, las 46 que serían, a ver, espérense que me fui de boca. Exacto, tengo aquí las 46 y los 0.09. Cuando ustedes hacen el análisis de lo que sería esas 40 toneladas y lo que sería el costo de la medida, ¿no? Por tonelada reducida o tonelada evitada. Es otra medida también que tiene que ver con una solución basada en naturaleza, que básicamente es cambio de la modalidad de cultivo de arroz, un estándar, ¿no? Y con este estándar, pues se ha identificado que se puede tener una reducción de emisiones debido al tema del consumo, solamente, no estamos hablando ahí de la reducción de emisiones, solamente del consumo de agua. Ese componente de agua pues también es colocado también dentro de la grafiquita y simplemente pues se plantea, ¿no? Como parte de lo que serían los datos, ¿ok? Dentro de esa gráfica. Y así usted puede ir construyendo su curva MAC en todo su curva MAC a partir de todas las opciones que ya usted tenga identificadas. Bueno, para adaptación es casi lo mismo, ¿no? Se procede a evaluar con detalle el programa, se indican claramente los recursos, se hace una evaluación de costos, se establece cuáles son esos costos asociados a toda la vida del proyecto, se evalúan lo que son los beneficios a lo largo de la vida del proyecto y posteriormente a esto pues se hace una evaluación económica. A ver, los más comunes que se utilizan son los indicadores BAMPIR y beneficio-costo. Esto en particular, fíjense que estas dos es la que se le llama BAM, la TIR, ustedes la pueden ver por ahí también, que creo que se utiliza una tasa de descuento de un 11, pero en todo caso, sí, exactamente, una tasa de descuento de un 11. Entonces son de las cositas que quería compartir con ustedes. Sé que fue muy rápido, pero bueno, intentaré por todos los medios, si dejaron preguntas que puedan ser respondidas de una manera eficiente por este medio, pues intentaré. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, Nelly, muchísimas gracias. Una excelente presentación. Ileana Rojas tiene una pregunta. Dice que en el análisis de costo, por ejemplo, para un cambio de tecnología en una industria, ¿cuál sería el precio de la tonelada de carbono que se debería considerar en un escenario de corto plazo? ¿Cómo definimos ese costo? Ileana, mira, lo primero es que creo que hay dos cosas. Hay que definir qué significa corto plazo. Casi siempre estos análisis de curva de costo de mitigación se realizan análisis a largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, mínimo 10 años, ¿no? Entonces, de repente, corto plazo, no estoy segura de cuán eficiente pudiera ser. No obstante, cambio de tecnología casi siempre representa un costo-beneficio a ver, siempre cae dentro de la curva de costo.
en la parte, en la barra negativa, ¿no? Entonces siempre, casi siempre cae ahí. Porque recuerden que la tecnología tiene su ciclo, ¿no? Entonces, cuando pasa por ese I más D, pues obviamente llega un momento en el cual se ve si es comercialmente rentable y obviamente pues eso representa eficiencias en todo el sistema que son valorados dentro de dentro del impulso de esa nueva tecnología. Entonces, casi siempre caen. No obstante a eso, espero haber respondido tu pregunta, pero creo que necesitaría más datos para poder apoyar. Muchas gracias, Nelly. Ian Abud quiere saber qué institución debe ser el responsable de hacer la estimación del costo del cambio climático y cuál es la frecuencia ideal de hacer esta estimación, anual, bianual, lustro o década. Debe haber un consenso en la metodología a nivel mundial a usar. Este tema debe ser debatido a más profundidad y tiempo. Totalmente de acuerdo, Ian. Mira, con relación específicamente a qué institución debería ser la responsable, yo creo que todo el mundo debería de realizar el posteo, ¿no? Porque solamente cuando todas... No se escucha. ¿Y ahora? Hola. ¿Y ahora me oyen? Hola. ¿No se oye? Sí, Nelly, te escuchamos. Creo que se cayó Milena. No se escucha nada. Ah, es Milena la que no me oye entonces. Ok, gracias Eduardo. Bueno, rápidamente creo que el tema del costeo debe de realizarse a diferentes niveles. No creo que deba de haber ahora, claro, a nivel nacional debería de existir, por supuesto, no solamente una estandarización de la metodología, sino debería de existir también una especie de sinergia, ¿no? Entre actores. Porque la experiencia me dice que en la realización de análisis y en la búsqueda de datos, pues obviamente el juicio de los expertos, que son los que usualmente manejan este tipo de, que en el día a día se enfrentan con sus datos, pues obviamente pueden darte directrices o indicaciones de cómo abordar determinadas cosas. La frecuencia, mira, la realidad es que yo creo que eso debería de realizarse, sinceramente, y eso es una impresión muy personal, tendría que hacer todo una evaluación de cómo lo están haciendo otros países, o sea que no puedo decírtelo, pero me parece que deberíamos de hacer esos ejercicios como mínimo anuales. Y eso con la idea justamente de ir refinando lo que son nuestros datos. No creo que nosotros tengamos datos, como ingeniera nunca me sentiré conforme, ¿no? De los datos, ni de la metodología, ni de la forma. Siempre yo tendré algo que encontraré que se pudo haber hecho mejor. Sin embargo, reconozco que una manera de tú ir logrando destreza es enfrentándote al dato y tratando de sacar algo. Y como dicen los ingenieros industriales, lo cual yo no soy, ellos dicen una solución inicial siempre pues tiene la potencialidad de ser optimizada. Entonces, de repente, yo creo en eso, yo creo firmemente en eso. Y sí, el tema de la metodología a nivel mundial, se está trabajando en ello, ¿eh? O sea, el tema de la metodología a nivel mundial, a nivel país se debe de realizar, independientemente de cualquier cosa. Pero a nivel de país creo que hay muchas indicaciones claras. Obviamente hay un problema de modelos, de compatibilidad de registros, etcétera, que, bueno, obviamente es imposible de generarlo en una metodología mundial, pero en definitiva creo que existe un consenso frente a algunas características comunes que deberían de tener esas evaluaciones. Entonces, por ahí va. Gracias, Nelly. Aprovecho para comentarte que Milena va a entrar y salir por un tema técnico que tiene ella, pero tenemos una pregunta más, muy buena, por cierto, de Adolfo Rodríguez, que dice: ¿qué papel juegan las microempresas en la reducción de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, y cómo favorece el mercado de carbono a estas? ¡Wow! Bueno, yo particularmente, y lo he dicho públicamente en varios escenarios de diferentes formas, yo creo fielmente en la acción de los pequeños. Creo que realizar, por más pequeñas que sean tus acciones, no
pueden realizar un cambio. Esa es una. Y la otra cosa que me queda clarísimo es el hecho de que el mercado de carbono, y bueno, también es algo que lo he dicho públicamente, yo digo, quizás en términos de reducción de emisiones, mi contribución a nivel internacional no sea lo suficientemente significativa. Sin embargo, en términos de lo que sería transformación tecnológica, mejoramiento de la calidad ambiental, mejoramiento de la participación social, esos mecanismos, esos mercados de carbono casi siempre buscan, o bueno, no voy a decir que casi siempre, porque han tenido sus fallos, ¿no? Pero han tratado de irse corrigiendo en la medida en que se ha ido ganando experiencia en ellos. Entonces, de repente, creo que existe mucha oportunidad. Creo que una de las ventajas del pequeño es que al reconocer que es pequeño, pues puede y debería de buscar alianzas. Y todo eso, pues yo creo que justamente fomenta lo que todos esperamos, ¿no? Que es justamente pues esa transformación de la sociedad. Entonces, pues por ahí es que va. Si hay preguntas más, pues yo feliz de la vida. Sí, tenemos un poco de preguntas. Te voy a pasar bueno, la sí, siguiente. El tema de los costos. Correcto, el tema de los costos. Sí, a ver, miren, algo interesante es el hecho de que esto no se queda aquí. Nosotros tenemos los otros seminarios, obviamente intentaremos ir profundizando en la medida que se pueda dentro de lo que serían esas discusiones. Totalmente de acuerdo, creo que se necesita generar una discusión súper profunda frente a los temas de costos, no solamente para aprender, sino también para adaptar esas herramientas a nuestras realidades y a nuestras condiciones. Entonces sí, definitivamente. Pero como les dije, una solución inicial siempre será mejor que una no solución. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. No, no hay más. Creo que Milena ya está con nosotros. Disculpen, señores, que tuve una falla técnica. Nelly, muchísimas gracias. Gracias. Pues ya yo respondí las preguntas, Milena. Ahora yo quiero compartirles estas. Gracias. Miren, pues les comento, estas son mis dos joyitas y una reflexión, ¿no? La primera es este proyecto, me pareció súper interesante, justamente lo vi hace 2-3 semanas, donde, bueno, pues justamente este proyecto es de economía social comunitaria vinculada a la recuperación de residuos orgánicos. En particular, miren, creo que eso es algo tan interesante porque justamente ellos hablan de una moneda virtual, entonces es súper interesante. Ahí está el link, pueden buscar más información. Y esta otra, que es justamente en línea con lo que hablaba Laura, específicamente que es una solución basada en naturaleza. Este proyecto fue desarrollado está desarrollado en Canadá. Básicamente lo que busca es que se creen estos jardines o estos medios de subsistencia, que son algunas especies de biodiversidad, en lo que son los medios urbanos. Y a mí me parece súper interesante porque creo que nos falta mucha amplitud de entender lo que es una solución basada en naturaleza. Y básicamente esto es un ejemplo que me dice que hay cosas que pueden funcionar. Y ya como última, ya para darles la joyita, sería, bueno, hay algo que dice, ¿no? Que deje de pensar si tú eres lo suficientemente bueno, actúa como tal, ¿no? Entonces, de repente, yo creo que eso es lo que tenemos que, esa es mi reflexión y quería dejarla solamente para ustedes. Así que nada. Muchísimas gracias. Unas joyitas, de verdad que son unas joyas. Me parece oportuno comentarles por aquí, repetirles por aquí el comentario de Natalie Flores para responder al señor Adolfo. Dice: hola, quiero aportar que en República Dominicana se está desarrollando un proyecto con pequeños agricultores donde se está implementando la metodología de pago por servicios ambientales. Todo en el marco de un acuerdo de reforestación de cuencas
a cambio de la construcción de un reservorio de agua para abastecer a esos agricultores. Esto es para responder un poco a la pregunta del señor Adolfo. Muchísimas gracias, Natalie, por tu aporte. Bueno, señores, ahora le vamos a solicitar muy amablemente que que nos colaboren para completar una breve evaluación que va a aparecer en sus pantallas en este momento, así como una breve encuesta que les hemos estado mencionando, que también va a aparecer en sus pantallas luego y que nos va a ayudar a mejorar en el futuro. Gracias. Es una evasión.